tal, amigos? Bienvenidos a Entrevistas aquí en Canal 15 Salinas. Estamos en contacto hoy y es un gusto estar en contacto con el maestro e historiador Gonzalo Abella, porque hoy se están cumpliendo 50 años de la fundación del Frente Amplio. Y bueno, para hablar sobre esto y para analizar un poco el contexto histórico de aquel 5 de febrero de 1971, vamos a dialogar en los próximos minutos con el maestro Abella, que está en contacto, como decíamos, con nosotros. Abella, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación y seguramente nos vamos a encontrar algún día personalmente por allá, porque la familia de mi esposa tiene casa en Salinas. Así que seguramente nos vamos a encontrar. Muy bueno. Empecemos por definir un poco qué es una socialdemocracia, porque usted lo ha dicho muchas veces y compartimos esa visión de que hoy el Frente Amplio se ha convertido en una socialdemocracia de derecha. Pero ¿qué se quiere decir cuando se define así a la fuerza política del Frente Amplio? ¿Qué es una socialdemocracia y qué es una socialdemocracia de derecha particularmente? Claro, el término socialdemocracia ha evolucionado mucho con el tiempo. En la época, en el siglo XIX, cuando empiezan las grandes luchas obreras, había partidos burgueses monárquicos y había partidos burgueses democráticos que planteaban una democracia de libre expresión, pero con garantía de la propiedad privada, ¿no? Eran las dos condiciones de la democracia burguesa. Libertad de expresión sí, libertad de elección sí, pero el derecho a cada burguesa a proteger su propiedad. Frente a los partidos democráticos, que eran el ala más izquierda, digamos, de la burguesía, los que son partidarios en aquellos años de un gobierno obrero, de un gobierno socialista, crean partidos nuevos a los que llama socialdemócratas. O sea que la socialdemocracia en su origen englobó en el siglo XIX a toda la gente que hoy podríamos llamar de izquierda. Todo era socialdemocracia. En aquella socialdemocracia había un ala revolucionaria que quería realmente construir el socialismo, había un ala reformista que quería ir de a poquito, posición totalmente respetable, coexistían en los partidos socialdemócratas, y había un ala oportunista de gente pícaro que estaba esperando la oportunidad, que lo dice su nombre, oportunismo, para acomodarse y negociar con los capitalistas, en última instancia servir a los capitalistas. Todo eso estaba dentro de los partidos socialdemócratas. Después de la Revolución Rusa, el ala más revolucionaria se separó de la socialdemocracia y formó lo que se llamó la Tercera Internacional, donde la inmensa mayoría eran partidos comunistas, partidos del trabajo. Y la socialdemocracia quedó como asociación de los reformistas y de sectores oportunistas que eran muy bla 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 revolucionarios, pero que estaban acomodados. Todo eso estaba, y tenía una base obrera importante la socialdemocracia, pero en la cúpula ya estaba echándose a perder desde el punto de vista de los intereses del pueblo. Eso era la socialdemocracia ya en los años 30 del siglo pasado, con una característica. Cuando había un auge revolucionario, los socialdemócratas, para no perder base, su discurso se iba para la izquierda. Cuando una revolución triunfaba, la socialdemocracia mostraba su verdadera esencia y se sumaba a las filas de la contrarrevolución. Eso fue un ciclo que pasó en Alemania en 1918, que quizá tú conozcas toda la historia de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, y cómo la socialdemocracia se alió a los partidos burgueses para reprimir a la República Popular Alemana y crear la República de Weimar, que después tuvo todos los tumbos y los tropiezos y la superinflación hasta que llegó el fascismo. Pero la socialdemocracia tiene esa ambigüedad. Cuando nace el Frente Amplio, en 1971, era un momento de auge prerevolucionario. Estaba todavía muy fresca la Revolución Cubana. En Chile había ganado en un proceso electoral una coalición de izquierda que estaba haciendo un programa de izquierda en serio, haciendo reforma agraria, nacionalizando el cobre. Y en ese auge revolucionario, la socialdemocracia se plegó de palabra
a las posiciones de los más revolucionarios. Y la presión de la movilización social de una juventud, aquella lejana juventud que yo integré, ¿no? que queríamos un cambio en serio, hizo que todas las fuerzas de izquierda, fueran revolucionarias o eran reformistas, se sumaran en una coalición política electoral con una plataforma muy interesante. Y así nace el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene en el 71 un programa excelente que cumple con las tareas de la primera etapa de la Revolución Socialista, las etapas de liberación nacional, de romper cadenas, de entregar tierra a quien la trabaja, de estatizar servicios esenciales. Todo eso es un programa bien interesante en ese momento, pero al mismo tiempo gente que estaba ya bastante acomodada maniobró para que la conducción del recién nacido Frente Amplio no quedara en manos de los que tenían un discurso revolucionario, sino los que tenían un discurso reformista, como era el general Sereni, que planteaba cambios graduales. Eso hizo que una cosa muy legítima, que es la alianza de fuerzas políticas en torno a un programa de las fuerzas más amplias posibles, se delegara la conducción en los sectores más tibios. Y eso no fue casual. Pero de todos modos, el Frente Amplio fue un gran acontecimiento histórico del siglo XX. La construcción de un programa popular realmente antiimperialista que convocó multitudes. Realmente hay que haber vivido aquellos años para saber la efervescencia y el terror que creó entre las fuerzas dominantes, entre los más ricos. Estaban con terror de aquella fuerza que iba creciendo con un fuerte impulso juvenil y una sólida base obrera y social. Más allá de que la conducción tenía metas más limitadas, no podía porque iba sobre un pingo popular que lo impulsaba para adelante. Eso fue el nacimiento del Frente Amplio. Claro. Quizás su primera prueba de fuego fuera el 73, cuando vino el golpe de Estado. Claro. Creo que ahí el Frente Amplio, que cumplió honrosamente la prueba, porque la mayor parte de los muertos, de los torturados, de los desaparecidos eran frente amplistas de los distintos grupos. Pero desde el punto de vista de la movilización ciudadana, ahí lo que hubo fue movimiento obrero y estudiantil. Realmente los que llevaron adelante la huelga, los que condujeron el proceso de resistencia a la dictadura, en todas sus formas, fue la gente de base. Es decir, ya el Frente Amplio no cumplió un papel fundamental. Eso fue en el 71, cuando el golpe de Estado. De todos modos, ¿quién le quita al Frente Amplio la unanimidad prácticamente de los mártires? Solo algún sector muy rebelde del Partido Nacional tuvo algún mártir también, no lo vamos a desconocer, pero el Frente Amplio nucleó a los brazos políticos de los movimientos guerrilleros. Y fue una unidad casi total, claro. la del Frente Amplio. Gonzalo, para el pueblo oriental. ¿Qué movimientos eran los que fundaron el Frente Amplio en aquel momento? ¿Qué perspectivas tenían? Porque no eran todos tampoco, tú lo mencionabas muy bien, ¿no? Allí las diferencias que podía haber entre los métodos y a veces también entre los objetivos de algunos y otros. Sí. En aquellos años. Sí, adelante. Entiendo la pregunta, pero ¿qué fuerzas políticas componentes? Desde el punto de vista social, los trabajadores lo tomaron con todo corazón, y los estudiantes, y un sector pequeño del mundo rural, por ejemplo los trabajadores camberos, pero en el campo no se entendió mucho, pero fundamentalmente fue un movimiento de una base popular fortísima y revolucionaria, de verdad, la gente estaba muy entusiasmada. Ahora fíjate, la fuerza mayoritaria numéricamente era el Partido Comunista. El Partido Comunista venía de una historia heroica en los años 30, pero ya había elementos de acomodo, de acomodo al sistema, de poca combatividad, incluso en su línea sindical. O sea que el Partido Comunista estaba en un proceso de involución, partiendo de una trayectoria muy valiosa. Por otro lado, no hay que olvidar que en ese momento había 3 movimientos guerrilleros en Uruguay. El más importante, el MLN Tupamaros, pero estaba también el OPR 33, que respondía a lo que después fue el PVP,
y FARO, Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, que respondían a otro grupo pequeño que integraba también el frente, que se llamaba MRO. Al principio integró el frente. Es decir, esos grupos guerrilleros en general, que eran muchos jóvenes, bueno, el MLN tenía una fuerte base entre los cañeros del norte y en algunas zonas populares de La Teja, pero con mucho intelectual, mucho estudiante, crearon organizaciones que se incorporaron al frente, dándoles un apoyo crítico. O sea que tú tenías algunas organizaciones que estaban en un proceso de una crisis ideológica, como el Partido Comunista, que la disimulaba. Había organizaciones realmente revolucionarias que tenían un brazo político en el frente. Había organizaciones netamente reformistas, como el Partido Socialista, una de cuyas alas se disfrazaba de revolucionario, pero no le cabía la ropa de revolucionario. Otros sectores netamente reformistas, como los seguidores de Seregni, que planteaban reformas nada más, y solo quedó afuera pequeños grupos radicalizados de izquierda, como el trotskismo, que no son partidarios de las grandes coaliciones, sino que entienden que la revolución tiene que ser socialista y solo de obreros, desde el comienzo. Entonces quedó afuera, en ese momento era el POR, Partido Obrero Revolucionario Trotskista, Cuarta Internacional, pero yo te diría que el 99% de la gente sensible, solidaria y lúcida estaba en el Frente Amplio. Uh-huh. ¿Y cómo llega el Frente Amplio a ser lo que es hoy? ¿Qué antecedentes o qué acciones concretas se van viendo a lo largo de la historia para llegar a la transformación, digamos, desde aquel programa de liberación nacional del 71 y desde aquellos movimientos que tenían una visión de cambio, cómo llega el Frente Amplio, bueno, a ser el Frente Amplio de hoy, que ha dejado la mayoría de todos esos objetivos de lado, ¿no? Sí, yo creo que hay que verlo como un fenómeno continental e incluso mundial. En Europa, por ejemplo, los partidos comunistas habían girado a la socialdemocracia también, en lo que se llamó en los años 60 el eurocomunismo. Ya no es tiempo de revoluciones, muchachos, hay que ir de a poquito. Los partidos comunistas, Sí. La propia Unión Soviética estaba desvirtuando también su anterior trayectoria revolucionaria en esos años, y la socialdemocracia de plata, la socialdemocracia de derecha, empezó a recibir en el exilio a los dirigentes del Partido Socialista, a los dirigentes del Partido Comunista, de toda América, y les cambió la cabeza. Claro. De alguna manera también los acomodó y los transformó en oportunistas. Cuando la gente salía de la dictadura, que yo eso no lo viví, yo estaba afuera, pero los últimos años de dictadura fueron años de gente en la calle, resistiendo, creando sus propios líderes. Cuando llega la gente del exilio, los dirigentes del exilio los desplazan, vuelven a ocupar el lugar que ya no les correspondía, y entonces pasan a controlar un Frente Amplio que está de acuerdo con algo que era la estrategia de Estados Unidos en ese año. Estados Unidos, que siempre controló a estos países, había pensado, la dictadura hizo el trabajo sucio, nos sacó las guerrillas de encima. Ahora vamos a hacer un sistema de fachada democrática donde se releven en el poder la derecha clásica y una socialdemocracia castrada, domada, con compromisos, que no va a cambiar nada de lo fundamental, aunque va a mantener el discurso de izquierda. Y el Frente Amplio fue en Uruguay exactamente lo que pasó con la izquierda chilena, incluso con la izquierda guatemalteca y la salvadoreña, que pasaron a ser partes de un sistema donde ellos gritaban que había injusticias, defendían con todo derecho los derechos de las minorías reprimidas, de los excluidos, pero no tocaban la propiedad privada de las transnacionales. Se podía ser muy de izquierda, y el imperialismo nos daba una palmadita en el hombro, bien por ustedes, en tanto defendiéramos los derechos de los homosexuales, que era justo, el nuevo rol de la mujer, igualitario, el lenguaje inclusivo, eso no hay ningún problema. En tanto
las transnacionales puedan seguir saqueando. Cuando hablamos de socialdemocracia de derecha, hablamos de eso, de lo que llaman la nueva agenda de derecha. La revolución ya fue, lo que hace falta ahora es mejorar el capitalismo, luchar para que haya más educación, que la educación responda más a los desafíos tecnológicos. Por ahí, y no por la lucha de clases, va a aumentar los derechos del pueblo. Un capitalismo mejor, como se llegó a decir acá, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando los socialdemócratas suben al poder, acomodan a su gente y no hacen nada esencial, la gente se enoja y vota a la derecha. Cuando la derecha vuelve a mostrar su verdadero rostro, la gente se enoja y vuelve a votar a la socialdemocracia de derecha como mal menor. Claro. Y en ese juego de alternancias se trata de hacer invisibles a aquellos que quieren un cambio de verdad. Respecto a aquellos que quieren un cambio de verdad, Gonzalo, esas ideas, ese programa del Frente Amplio Fundacional, ese programa de liberación nacional que tú muy bien explicabas allí, en ese contexto histórico también que se dio la fundación del Frente Amplio respecto a lo que estaba pasando a nivel continental y a nivel mundial en esos años, ¿siguen vigentes esas ideas de aquel programa fundacional? ¿Sigue vigente el espíritu de cambio que aquel Frente Amplio del 71 tenía? Aunque fuera ya del Frente Amplio, ¿no? Porque el Frente Amplio ha abandonado esas ideas, pero fuera del Frente Amplio, ¿sigue vigente esas ideas y ese programa? Sí, y yo te diría que en la base del Frente Amplio están esos mismos sueños, sobre todo en su sector de trabajadores. ¿Cómo pudo hacer, por ejemplo, la 1001 para tener una buena votación? Desmarcarse de la socialdemocracia de derecha y prometer cambios. Antes lo había hecho Constanza Moreira, después los decepcionó a todos. Y ahora lo está haciendo la 1001 con Andrade. Entonces, sí, el Frente cometió errores, pero yo voy a cambiar por dentro. Y esto de cambiar por dentro es una vieja maña que la inventaron los partidos burgueses. Yo recuerdo cuando yo era muy gurí, el Partido Colorado se había desprestigiado, habían ganado los blancos, te digo en mi niñez, y siempre aparecía en el Partido Colorado un reformador de adentro que decía, no, síganme a mí, que yo soy el cambio. Y lo mismo en el Frente. Entonces el PVP, la 1001, son como un rastrillo de votos de izquierda para gente que tiene los mismos sueños que tenemos nosotros, pero que dice, bueno, pero hay que probar adentro. Entonces, ¿qué te dice? Andrade parece distinto. Y se olvidan que Andrade, pero fíjate qué interesante, ¿no? Andrade fue electo primero diputado por la 1001. Cuando Astori impuso un presupuesto reaccionario, había que discutir en el Parlamento, se borró para no quemarse Andrade. Dijo, no, lo mío es lo sindical, a mí lo político no me interesa, lo mío es el Zunca, nunca más me meto en política. Mentira. No se quemó para después disfrazarse de izquierda. Entonces, ese tipo de maniobras hace que, si vos me dijeras estadísticamente dónde están los sueños de aquel Frente Amplio del 71, el número, están en la base actual del Frente, en su sector trabajador, que sueñan con un cambio por dentro. Y, por supuesto, están mucho más organizados en nuestra unidad popular. Pero no estamos solos. Es decir, la inmensa mayoría de la gente que lucha en los sindicatos, que cree todavía que se puede transformar por dentro del Frente, son nuestros hermanos. Y hay que trabajar junto con ellos en el plano social. Ahora, yo quiero volver a una cosa, Emiliano, que lo decíamos al principio. Cuando se haga la historia del siglo XX, el nacimiento del Frente Amplio va a ser un hito importantísimo de ese momento. Porque no fue, como dirían algunos, un rayo en un cielo azul. No. Detrás del nacimiento del Frente Amplio está el Congreso del Pueblo, la creación de una central obrera que se llamó la CNT en ese momento, y cientos de muertos en la guerrilla, en la lucha social, en la lucha política, y cientos de mártires en la etapa previa a la dictadura, que fue la época del semidictador Pacheco Areco, compañeros incluso muchos de mi generación, ¿no?, que dieron la vida luchando por la libertad y luchando por esas ideas.
y muchos de ellos sin un arma en la mano, simplemente como el maestro Julio Castro. Entonces, Julio Castro es un símbolo de toda aquella época, era un poco mayor que yo. Cuando lo agarraron al Julio Castro en la dictadura y desapareció, le dije, bueno, le dieron una paliza y le falló el corazón, porque era veterano. No, apareció con un tiro en la nuca. Un hombre de 70 años que no estaba ni con fuerzas para empuñar un fusil, pero sus ideas eran igualmente peligrosas para la dictadura. Claro. Y Julio Castro fue uno de los impulsores de los independientes dentro del Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio fue la culminación de todo un proceso de acumulación de fuerzas popular y fue el comienzo del declive, cuya prueba de fuego fundamental fue cuando volvieron las instituciones de la democracia tutelada, el pacto del Club Naval, el entregarse por entero con tal de que lo dejaran participar en política. Sí. Y había de todas formas sectores dentro del Frente Amplio que no estaban de acuerdo con esa postura, ¿no? Respecto a... No, claro. Y yo había mandado al diablo al Frente Amplio en el 85 ya, porque yo en el exilio había visto cosas terribles, que las tengo escritas, terribles, de la dirección del Frente Amplio en el exilio, cosas vergonzosas y acomodos terribles de la dirección del Frente Amplio en el exilio. Esa dirección que después se sintió con derecho a echar a los nuevos jóvenes que habían nacido en la resistencia real contra la dictadura y se sintieron los nuevos dirigentes del Frente. O sea que yo me había ido al diablo, pero yo valoro mucho más que mi ida la de aquellos que se quedaron adentro, denunciaron cada agachada de la dirección y cuando se retiraron con gente organizada, aunque fuera poca, pero se retiraron y no como un llanero solitario como era yo. Claro. Gonzalo, ¿algo más que quieras comentar respecto a esto en esta ocasión? Mirá, estos medios alternativos hoy son importantes, pero en la que se nos viene, que nos van a tratar de silenciar por todos modos, cada uno de estos medios tiene una proyección extraordinaria y no hay que dormirse en los laureles. Hay que pensar incluso en formas de comunicación alternativa hasta para cuando quieran controlarnos. Así que un abrazo y una enorme esperanza en lo que ustedes están haciendo. Bueno, muchísimas gracias y las puertas están siempre abiertas también aquí para cualquier idea, cualquier reflexión que se quiera volcar. Estamos a disposición, a las órdenes. Abella, muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. El maestro historiador Gonzalo Abella aquí en Canal 15.